Qué alegría volver a saludarles, apreciados amigos y hermanos. Esta es la conclusión de la lección de escuela sabática en un resumen con el día jueves y la parte del viernes que tiene que ver con la resolución del conflicto. Como ya lo veníamos mencionando, mientras que la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, después que fueron amenamente despedidos por Josué para que ocuparan sus territorios que estaban del otro lado del Jordán, después de 7 años de estar apoyando a sus hermanos a conquistar las tierras de Canaán, Josué les dijo que era momento de regresar, que la misión ya estaba cumplida. Las 2 tribus y media regresaron a sus casas y mientras iban a la ribera del Jordán, ellos pensaron que probablemente una vez que el tiempo pasara, podría el río convertirse en una división entre ellos y el resto de las tribus. Por lo tanto, decidieron levantar un monumento o un altar que los identificara con el tiempo. Ellos temían que sus hijos y los hijos de sus hijos, tanto como de ellos, como los de las otras 9 tribus y media de Israel, entraran en conflicto debido a que el río los dividía y eso pudiese causar algunos problemas de identidad en el futuro. Sin embargo, ellos con buenas intenciones levantaron el altar y mientras eso estaba ocurriendo, las 9 tribus y media que habían quedado en Canaán comenzaron a sospechar que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés estaban rebelándose en contra del Señor y estaban yéndose en pos de Baal para adorarle. Y los acusaban de traidores, los acusaban de rebelión y los acusaban también de poner al peligro de mortandad al resto de Israel. Y se corría el riesgo, el peligro de entrar a una guerra civil. Sabiamente, algunos hombres del pueblo de Israel tomaron la decisión de formar una comisión, un príncipe por cada tribu. A la cabeza habían puesto a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para que fueran y pudieran conversar con las 2 tribus y medias que estaban levantando ese altar. Y la lección de hoy nos ocupa cómo resolvieron ese conflicto. Siempre los conflictos están presentes en la familia, entre hermanos, entre esposos, entre vecinos, pero mayormente muchas veces dentro de la iglesia. Y aquí se nos enseña cómo resolver los conflictos, cuáles son los principios que se deben de tomar en cuenta para resolverlo. Y para esto vamos a leer el libro de Josué capítulo 22 y versículo 33, que dice de la siguiente manera: Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Al ver que la acusación no era correcta, Fines y la delegación israelita se sintieron satisfechos, según Josué capítulo 22, versículo 30 al 31. Por su parte, cuando los israelitas supieron la verdad, se alegraron y alabaron a Dios. Es lo que dice Josué capítulo 22, 32 y 33. La historia de Josué capítulo 22 contiene varios principios acerca de la comunicación provechosa que pueden aplicarse a las relaciones humanas cotidianas, en la familia, en la iglesia y en la comunidad. En primer lugar, este capítulo y específicamente este conflicto y cómo se solucionó, lo deja al menos 6 principios que tenemos que tomar en cuenta. El primero es que cuando las cosas van mal o parecen ir mal, es mejor comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Es bueno que el pueblo de Dios
no permanezca indiferente cuando los problemas parecen surgir. Si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado las intenciones de construir un altar conmemorativo, todo el asunto podría haberse evitado. Número 2. Aunque uno esté en lo cierto, no hay que traer conclusiones precipitadas. Las tribus del este del Jordán se apresuraron a creer el rumor que llegó a sus oídos. Principio número 3. Es necesario hablar de los problemas reales percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Principio número 4. Se debe estar dispuesto a hacer sacrificio para lograr la unidad. Principio número 5. Cuando te acusen, ya sea falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Y el principio número 6. Alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Necesitamos poner en práctica este orden que la lección de escuela sabática nos ha enseñado. Comunicar nuestros pensamientos, no entrar en conclusiones precipitadas, hablar de los problemas antes de actuar, estar dispuesto a hacer sacrificios para lograr la unidad, dar una respuesta amable ante las acusaciones, alegrarse y bendecir a Dios cuando se restablezca la paz. El enemigo siempre está buscando la manera de la división entre el pueblo de Dios. Pero gracias le damos a Dios que utilizó a algunos miembros del pueblo de Israel que actuaran con madurez. Y le damos gracias al Señor porque la parte acusada se comportó bajo la dirección del Espíritu Santo y dieron una respuesta salomónica de tal manera que sus argumentos de defensa fueron tan contundentes que el conflicto se resolvió con mucho gozo y mucha alegría. También damos gracias a Dios porque los que estaban acusando aceptaron su error, se dieron cuenta que estaban equivocados. Y ellos no solamente estaban dispuestos a llegar a una reconciliación por la unidad del pueblo, sino que estaban dispuestos también a ceder parte de sus territorios, si acaso las 2 tribus y media se estaban sintiendo excluidas del resto del pueblo de Israel. Las intenciones que habían eran buenas, pero las sospechas que se estaban filtrando entre los 2 grupos estaba causando una fisura que podría finalizar con la primera guerra civil entre los israelitas. Quisiera darle lectura a algunos textos que son muy importantes para concluir la lección de hoy. El primero se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 133, versículo 1, y dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. San Juan 17, 20 y 21 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y primera de Pedro, capítulo 3, 8 y 9 dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. La unidad en la iglesia hace que ella sea fuerte, hace que ella trabaje con mayores ventajas, hace que ella avance hacia el cumplimiento de la misión y hacia la meta final.
Elena White, en Patriarcas y Profetas, en la página 557, aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él, tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Por esa razón es importante que, a pesar de que sea verdad o sea mentira lo que genere el conflicto, es importante que busquemos la dirección de Dios, que busquemos en oración la guía del Espíritu Santo, para que Satanás no se aproveche de las fisuras, de las debilidades, de las malas interpretaciones o de las malas intenciones de algunas personas que por diferentes motivos generan conflicto en la iglesia. Evitemos la crítica, evitemos el chisme, evitemos los rumores, evitemos la mala información, porque estos son generadores de conflicto. Que la lección de escuela sabática haya sido para todo el pueblo de Dios una de las mayores bendiciones que este año 2025 nos deje como experiencia.